continuación, voy a dar pase ya sin más preámbulos al doctor Freddy Gutiérrez Crespo, fiscal superior adjunto de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal del Santa, que el día de hoy nos acompaña como expositor con el tema La lucha contra la corrupción es tarea de todos. Adelante, doctor Freddy Gutiérrez. Muy amable, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, en nombre del Ministerio Público, por encargo de la doctora Nancy Moreno Rivera, quien es presidente de fiscal superior de la Fiscalía Superior de Corrupción de Funcionarios, tengo el encargo de hacer la presentación de esta ponencia respecto a los delitos de corrupción de funcionarios y al rol que tenemos cada uno de los miembros de la sociedad civil y las autoridades que conforman esta comisión en nuestro rol de lucha contra la corrupción. Y el tema de corrupción, bueno, solamente vamos a definir como una cuestión elemental, y he traído una definición bastante corta que nos ha proporcionado Transparencia Internacional. Bueno, Transparencia señala que la corrupción es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados. Significa que es pues cuando un funcionario público o un servidor público aprovecha su cargo para beneficiarse a sí mismo o para beneficiar a los amigos, a la gente que ha pagado una coima, a su entorno, a las empresas que han depositado alguna dádiva o alguna coima en beneficio de estas. Bueno, a propósito de que ya se vienen las campañas para el próximo año, no debemos de olvidar pues la gran corrupción que se ha producido en estas últimas décadas y que tenemos el tema de Odebrecht, que financiaba muchas campañas y se podía observar campañas multimillonarias y que obviamente quienes lograban acceder al poder tenían que devolver esos favores. Entonces, los financiamientos a las campañas no eran pues nada gratis, no eran ninguna donación. No es que la empresa Odebrecht o cualquier otra empresa que daba estas coimas o estos financiamientos no eran nada gratuitos. Se tenía que devolver, se tenía que comprometer e hipotecar los fondos públicos porque en el futuro se tenía que, las autoridades que llegaban a ganar tenían que otorgar las buenas pro a estas empresas. Bueno, la corrupción no es actual, no es de ahora, no ocurre, no es un hecho que está ocurriendo ahora o hace 5 o 10 años. La corrupción tiene una larga data. Tenemos dentro de nuestros pasajes de la conquista que frente a la ambición del dinero, como todos saben en historia, Atahualpa ofreció una dádiva a cambio de su libertad, ¿no? También se de la colonia, de la república, en el que la corrupción ha sido un hecho permanente, un fenómeno permanente a lo largo de nuestra historia. Que dicho sea paso, no vamos a tocar ni profundizar el tema, pero sin embargo me permito recomendarles que debe ser una lectura obligatoria, material de la historia de la corrupción, escrito por Alfonso Quirós, donde relata todo el fenómeno de la corrupción a lo largo de toda nuestra historia. Y considero que deberíamos todos de poder aprovechar en leer este material porque es importante. Ya en la década del 90, los actos de corrupción, en la medida de que se globalizó la información, en la medida de que la televisión, la radio y todos los medios de comunicación fueron mucho más evidentes, se observó hechos de corrupción realmente muy graves y que los voy a destacar debido a que aparentemente la población pierde o se olvida muy rápido. Y en ese sentido tenemos pues el hecho grande de corrupción de la época de Alan García en relación al tren eléctrico. Una de estas fotos representa el hecho del acto de corrupción en el que este señor Siragusa otorga una coima de más de $1 millón de aquella época
al señor García. Y todo este hecho se encuentra debidamente acreditado, y si bien es cierto el primer adelanto de los $200,000 no podría decirse que está acreditado, pero los otros montos de $300,000, de $500,000 y $240,000 se encuentran acreditados con depósitos bancarios a la cuenta del señor Zanatti en las cuentas de este paraíso fiscal del Banco del Gran Caimán. Entonces se encuentra debidamente acreditado, pero los responsables se libraron de su responsabilidad, porque Alan García en esa oportunidad se fugó a Colombia y logró que prescriba su delito. Y como decía, lamentablemente la población se olvida de estos hechos de corrupción, y cuando prescribió el señor volvió y el Perú lo volvió a ser presidente. O sea, pese a hechos absolutamente evidentes y que yo recomiendo que no debe de olvidarse. Luego de esta gestión nefasta, tampoco tenemos que olvidar actos de corrupción como los de los Vladivideos. Tenemos acá muestras, registros, ¿no? Como dicen, qué mejor una imagen que las palabras. Tenemos acá las imágenes de estos Vladivideos en el que los montos de las coimas para comprar líneas editoriales, para comprar actos de corrupción, para generar actos de corrupción, se pagaban muchos millones de soles, pero que todas estas personas finalmente, las penas que se les dieron no fueron realmente graves como deberían ser, y que muchas personas que estuvieron involucradas en estos actos de corrupción, muchos de ellos incluso son congresistas y han tenido la oportunidad, debido a que la población lamentablemente no tiene mucha memoria, ha hecho de que estas personas involucradas en actos de corrupción vuelvan a tener la oportunidad de la administración pública. O sea, tenemos un mal mensaje de parte de la población porque no tenemos o no tomamos conciencia respecto a estos actos de corrupción. Bueno, hablo de estos temas porque entiendo yo que la comisión de alto nivel ha convocado a gente de la población, a las autoridades, quienes tienen que tomar conciencia y sensibilizarse respecto de estos hechos, y no debe de volver a ocurrir hechos de esta naturaleza, y por eso es que esta charla es mucho más reflexiva que un tema dogmático. En ese sentido, estos hechos no deben de volver a ocurrir, tienen que estar en la memoria para que no ocurran nuevamente. Ya más cerca, más próximo, tenemos los actos de corrupción de Odebrecht, en el que podemos ver que casi todos los presidentes de la época de Fujimori hacia adelante se han visto involucrados en actos de corrupción. Así tenemos que, por ejemplo, Ollanta Humala está, bueno, se tiene entendido, se tiene dentro de las investigaciones que recibió más de 3 millones, Keiko Fujimori recibió 1.200.000 para la campaña, Alan García 200.000, Pablo Kuczynski 300.000, Alejandro Toledo 700.000, Susana Villarán recibió 3 millones. O sea, Odebrecht entregó dinero, financió campañas, salvó revocatorias, pero ¿a condición de qué? A condición de que luego se beneficiaba con el otorgamiento de las buenas pro de las empresas, ¿no? Y hace un par de semanas tenemos de que, por ejemplo, a esta señora Nadine Heredia ya le han dado un arresto domiciliario por también estar involucrado en actos de corrupción con Odebrecht. Pero no solamente los presidentes y los candidatos estuvieron involucrados en actos de corrupción. También tenemos que 22 de los 25 presidentes regionales también tenían procesos por actos de corrupción, y como ustedes saben, muchos de ellos están en la cárcel, y entre ellos un expresidente, un exgobernador, el señor César Álvarez, está en la cárcel por delitos de corrupción, y que ahora sí podemos decir que ha sido un corrupto, porque, por ejemplo, la Fiscalía de Santa ha logrado 2 sentencias condenatorias confirmadas en segunda instancia
por delitos de colusión y malversación de fondos, y en Ancash la Fiscalía de Corrupción ha logrado una sentencia por el caso Chaca, en el que también está involucrado Odebrecht. Y así el resto de los presidentes regionales tienen muchos procesos, como el señor Acurio, y muchos alcaldes provinciales y distritales y muchas autoridades más. Entonces, estos actos de corrupción realmente han socavado de gran manera la democracia en el Perú, porque afecta a derechos. Bueno, ¿y cómo y a través de qué modalidades se benefician de los recursos del Estado? Los delitos que tienen mayor incidencia por ejemplo, acá en el Distrito Judicial del Santa, tenemos que el delito con mayor incidencia es el delito de colusión. Luego tenemos los delitos de peculado, los delitos de cohecho, la malversación de fondos, tenemos algunos casos de enriquecimientos ilícitos y que como ya está cayendo casi en desuso, tenemos muchos alcaldes que están involucrados también en delitos de lavado de activos. No nos vamos a quedar a definir estos aspectos porque el tema es conversar respecto a aspectos reflexivos. Y bueno, ¿y cuánto o en qué monto nos afecta estos actos de corrupción? Recuerdo que en el 2016 el señor Fuad Curi, quien era el Procurador General de la República, oficialmente reconoció que la corrupción afectaba en monto un aproximado de 10.000 millones anuales. Que esto significaba en un promedio del 3 al 4% del PBI. Lo que significa que, conforme señalan los expertos, para que un país salga de la pobreza y esté en vías de desarrollo, se requiere que un país crezca en un promedio del 7 al 8% anual. Lo que significa que si la corrupción se lleva más o menos el 3 al 4% del PBI, significa que el país va a seguir siendo pobre. Y si, digamos, representamos este monto ya en un hecho más objetivo, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con ese 10% del PBI, del presupuesto anual que se lleva a la corrupción, que está reconocida o casi oficialmente y que en esa oportunidad la primera ministra Ana Jara reconoció y avaló que esas cifras eran en efecto el monto que la corrupción lamentablemente se aprovechaba? Tenemos que con ese monto de los 10.000 millones, por ejemplo, que es el monto de la corrupción que los corruptos se llevan en un año, óigase bien, en un año. Por ejemplo, se podía construir 72 hospitales. ¿Qué tanta falta nos hubiese hecho que se construyan estos hospitales, por ejemplo, para el tema de la pandemia que hoy pasamos y que nos ha corrido factura y tenemos cientos y miles de muertos? ¿Qué más se podía hacer con ese monto que se lleva la corrupción? Generar más o menos 200.000 puestos de trabajo en un año. O que sería lo mismo construir 360 colegios o contratar 73.000 médicos. Entonces, observamos que la corrupción genera un costo muy enorme a la sociedad. Entonces, si dejan de construir un colegio, si dejan de construir hospitales, si dejan de generar puestos de trabajo, ¿a quién le roba la corrupción? ¿Al Estado, que a veces la gente no entiende, o a nosotros? Por supuesto que nos roba a nosotros, a los ciudadanos, a nosotros. Somos los afectados, lo que significa que la corrupción nos roba derechos, nos roba el derecho a una buena educación, nos roba el derecho a una buena salud, nos roba el derecho a un buen transporte, nos roba derechos, y los más afectados son los más pobres. Por tanto, no podemos estar indiferentes frente a la corrupción. No podemos decir que como la plata no es nuestra,
como no lo sacan de nuestro bolsillo, bueno, que sigan robando. No, porque ya acabamos de ver de que cuando la corrupción deja de construir hospitales o deja de construir colegios, los afectados somos nosotros. Porque ese dinero de las arcas del Estado, porque ese dinero de los recursos públicos es dinero nuestro que al final nos va a beneficiar. Y por eso es que no podemos estar al margen de estos actos de corrupción. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer las autoridades? Y como está haciendo bien la Comisión Provincial Anticorrupción, generar estos actos de sensibilización. Tenemos que luchar porque se promueva la lucha contra la corrupción, porque haya cero corrupción. Probablemente no logremos una proyección de cero corrupción, pero sí podemos reducir al mínimo los actos de corrupción. Sí podemos sensibilizar a nuestras autoridades y a la población para que tenga un papel más protagónico en esta lucha. Bueno, me había quedado cuando señalaba que frente a todos estos hechos, a este fenómeno de corrupción, ¿quiénes están llamados a luchar contra estos actos de corrupción? Bueno, señalaba que hay que reconocer el trabajo que viene haciendo la Comisión Provincial Anticorrupción, así como de todos los entes que están llamados a hacer este trabajo, y entre estas tenemos a la Policía, a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Justicia, a Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, a la Fiscalía y a la sociedad civil. Como les había comentado, no vamos a hablar del rol ni las funciones del resto de los entes, sino de lo que ustedes como sociedad pueden hacer y de lo que yo, en representación de la Fiscalía, de lo que la Fiscalía puede hacer. ¿Ya? Porque cada entidad entiendo yo que dentro de este ciclo de conferencias va a poder disertar respecto de la función o el rol que cumplen en esta lucha contra la corrupción. En ese sentido, les quiero hacer reflexionar respecto al papel y rol que debe cumplir el ciudadano y la sociedad civil. Les comentaba que el gran aliado de la corrupción es el miedo. Por tanto, lo primero que debemos de hacer es perderle el miedo a la delincuencia, el miedo a los corruptos. No podemos dejarnos amilanar porque tienen de repente influencias, porque tiene poder, porque de repente vamos a terminar siendo denunciados nosotros o perseguidos. Porque si pensamos en ese sentido, pues vamos a provocar que los delincuentes no respondan por sus actos de corrupción. En ese sentido, la invocación es que se haga las denuncias correspondientes por actos de corrupción que conozcan, pero que esas denuncias sean responsables, con una mínima indagación de estos hechos. No es bueno, no es correcto que se haga denuncias por situaciones de comentarios, por alguna referencia, porque probablemente cobraron, y no es bueno porque ese tipo de denuncias distraen, sobrecargan al sistema de anticorrupción y distraen nuestro trabajo. Y lo más importante del sistema de corrupción es concentrarnos en el trabajo de la gran y la mediana corrupción, no de los casos pequeños, no de los hechos que no tengan mayores elementos. En ese sentido, se tiene que hacer una mínima indagación. Y desde acá saludo a muchos ciudadanos que valientemente denunciaron actos de corrupción y que gracias a ellas se ha logrado a tener condenas. Recuerdo que cuando llegamos el 2012, teníamos 2 sentencias en la Fiscalía Anticorrupción. 2.
Y con gran satisfacción puedo comentarles que a la fecha actual tenemos más de 140 sentencias que ha logrado la Fiscalía Anticorrupción y que gran parte de estas sentencias han sido confirmadas por el Poder Judicial. Eso significa que sí estamos cumpliendo con nuestra función, pero el detalle es que muchas de esas denuncias han sido efectuadas por ciudadanos valientes. Forma de comentarles que a partir del 2011, acá en nuestro distrito fiscal y judicial de Santa, se viene aplicando un nuevo Código Procesal Penal y que exige un mayor estándar probatorio, porque es un sistema, un modelo acusatorio en el que se tiene pues mayores garantías para los investigados. En ese sentido, considerando que los delitos de corrupción son delitos complejos, son delitos clandestinos, cometidos entre amigos, entre compadres, entre gente que se conoce mucho tiempo, encontrar elementos de convicción no es nada sencillo. En ese sentido, se tiene entendido que mucha gente, que si son los vecinos o los amigos o funcionarios que trabajan allá, muchos tienen algunos datos que podrían servirnos como para seguir el hilo de esa investigación. En ese sentido, la exhortación a los ciudadanos es que deben ser también responsables y tener la valentía de poder acudir a hacer las declaraciones testimoniales, o de lo contrario, generar registros de fotos, audios, documentos, datos relevantes que podrían proporcionarnos a los fiscales, ya sea un sobre cerrado, y podrían entregar al fiscal que mayor confianza les genera, o a los medios de comunicación que mayor confianza los genera para que éstas sean propaladas y que esas imágenes o esos medios de prueba podrían ser luego recabadas por el Ministerio Público. Y eso va a posibilitar que muchos hechos de corrupción no sean impunes, porque lo que se requiere es el hilo de la madeja. Si nosotros tenemos datos relevantes, podemos seguir ese curso para poder esclarecer muchos casos. Y como digo, la clandestinidad de estos hechos genera una dificultad bastante fuerte para el esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, la invocación a la ciudadanía es que se tiene que cortar el hilo de la corrupción. No pueden ser parte de ella. Si, por ejemplo, somos empresarios, no podemos someternos al pago de las coimas. Tenemos que lograr que en el proceso de selección se gane un proceso en mérito a una oferta que sea idónea y que sea beneficiosa para el Estado. Y si observamos hechos irregulares o actos de corrupción, se tiene que denunciar. De igual forma, a las personas que buscan un trabajo o que buscan trabajo para los hijos, tratar de que los hijos pues tengan la mayor y la mejor capacitación posible para que cuando se produzca estos concursos de selección de trabajo se genere con evidencia que los funcionarios están beneficiando a gente que no se encuentra debidamente capacitada. Entonces se puede observar con mayor evidencia el favorecimiento a personas que no tienen tanta capacitación. En ese sentido, tenemos que lograr cortar este ciclo de la corrupción. Y por otro lado, la ciudadanía nunca tiene que olvidar, tiene que tener memoria. No puede ser que el no importa que robe y haga obras prevalezca. Eso genera mucho daño. En consecuencia, todos los ciudadanos tenemos que tener la camiseta, ponernos la camiseta del Perú para que este país que tiene mucha potencialidad pueda salir adelante y sea un país en desarrollo. Y nuestros jóvenes que tienen que, como estas vistas se puede observar, tienen que estar unidos contra la corrupción.
Bueno, y ahora, ¿cuál es el rol de la Fiscalía? ¿Qué nos compete? O yo como fiscal y mis colegas como fiscales, ¿qué podemos ofrecer en este rol que tenemos frente a la lucha contra la corrupción? La Constitución en el artículo 159 y en el artículo 60 del Código Procesal Penal señala expresamente que la Fiscalía o el fiscal es el titular de la acción penal y por tanto tenemos la función de conducir la investigación del delito, lo que significa que tenemos la carga de la prueba. Es el que tiene que reunir los elementos de convicción para poder acreditar la comisión o no de un delito. En ese sentido, el fiscal tiene que investigar en forma objetiva, en forma proactiva y en forma imparcial, no dejarse llevar por hechos mediáticos o por hechos persecutorios, porque exige un sector de la población. Tiene que ser objetivo y ese es el compromiso que tienen todos los fiscales de poder hacer una investigación netamente técnica y netamente imparcial. Por elementos de convicción, estamos en la obligación de formalizar. Y si producto de la investigación preparatoria hay elementos de convicción que generan con sospecha fuerte, con elementos suficientes, tenemos que hacer la acusación, caiga quien caiga, sea quien sea la autoridad que esté involucrada en la comisión de un delito, ya sea presidente, ya sea gobernador, alcalde, policía, ya sea juez o fiscal. La Fiscalía de Corrupción está en la obligación de perseguir a todo funcionario que incurra en delitos de función o delitos de corrupción de funcionarios. No solamente está abocado a perseguir a alcaldes o gobernadores o alcaldes provinciales y distritales, no, es a todo funcionario. Y solo como comentario, tenemos que, por ejemplo, en enero, se ha logrado la prisión preventiva para 2 jueces que han estado incursos en un delito de cohecho. O sea, la Fiscalía tiene que actuar en forma independiente y en forma objetiva. Si hay elementos, se requiere, y finalmente la Fiscalía es un ente requiriente y quien ha definido si debe o no dictarse una prisión es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial acogió los elementos que pudo ofrecer la Fiscalía y otorgó medidas de prisión. De igual forma, en el tema de los fiscales, también la Fiscalía tiene ya 2 sentencias condenatorias que han sido confirmadas en segunda instancia contra 2 fiscales, uno por cohecho y otro por peculado. Y también este año se ha logrado la prisión preventiva contra 2 fiscales de Guarmey como consecuencia que estaban aparentemente involucrados en hechos de corrupción. Lo que significa que la Fiscalía está actuando en forma imparcial contra todas las personas, contra todas las autoridades que se vean involucrados en delitos de corrupción de funcionarios. Existan los presupuestos, también la Fiscalía tiene la facultad de requerir las prisiones y las medidas cautelares y que los tiene que hacer en cuanto reúna esos presupuestos. Por tanto, cuando ya se tiene una investigación, la Fiscalía tiene 2 posibilidades. Cuando se culmina una investigación preliminar, la Fiscalía puede archivar, pero este primer archivo tiene la calidad de una resolución administrativa y que, por tanto, si existen nuevos elementos, si se descubriese posteriormente nuevos elementos, este hecho del archivo puede ser reaperturada. Cosa diferente es el sobreseimiento que está tipificado en el artículo 344, que es un mecanismo que genera cosa juzgada, porque el sobreseimiento se pide una vez que concluye la investigación preparatoria.
Por eso, estratégicamente, cuando a nivel preliminar no se tiene muchos elementos, se debe de archivar, porque existe la posibilidad de reaperturarlo. Pero cuando hay una presión mediática, cuando el fiscal tiene temor a alguna queja, control interno, cuando haya problemas de esa naturaleza y se ve forzado a formalizar, y si en la investigación preparatoria no consigue los elementos, se genera la impunidad, porque como no se va a conseguir los elementos, lamentablemente tendría que sobreseer, y el sobreseimiento sí genera cosa juzgada, lo que significa que no vamos a poder volver a investigar sobre ese hecho que investigamos y sobre el cual se ha sobreseído, porque esto ya es con un control judicial. Por eso también invocamos a la población, a los medios de comunicación, que cuando se archiva un caso, no pues genere alarma, no genere titulares de que el fiscal cobró o que es coimero o que se pagó una coima para el archivo. No. A veces se efectúa el archivo, como digo, por falta de elementos de convicción, pero que posteriormente se pueden reaperturar. Pensamos o creemos que no es nada estratégico que se pueda formalizar cuando a la postre no se va a conseguir nada, porque ahí sí se genera una verdadera impunidad. Como hace un momento les comentaba, la Fiscalía, de las 2 sentencias del 2012 al 2019, se ha obtenido ya más o menos 140 sentencias condenatorias. Pero uno podría decir, oye, cuando más condenas hay, seguro que se está reduciendo los actos de corrupción, pero lamentablemente no ocurre eso. Si en promedio teníamos al 2016, 2017, 330, 350 casos, resulta que para el 2019 a la Fiscalía de Corrupción han ingresado 490 denuncias de corrupción de funcionarios. O sea, cuanto más se trabaja en actos de corrupción, más actos de corrupción. O sea, los funcionarios, las autoridades no han aprendido nada. O en todo caso, de buena fe, podríamos pensar que como la Fiscalía está trabajando, la gente tiene confianza y ahora está denunciando más. No sé. Bueno, ya será materia de investigación este extremo, pero lo cierto, en términos objetivos, tenemos muchas más denuncias de actos de corrupción. ¿Y esto qué genera? Incremento de carga. Si 490 casos distribuimos entre los 16 fiscales que tiene el sistema de corrupción, se tiene un promedio 33 casos que debe recibir un fiscal en adición a su carga que ya tiene. Lo que significa que un fiscal en la actualidad tiene un promedio de 50 a 60 casos. Y la pregunta del millón es si un fiscal con 50 o 60 casos de corrupción de funcionarios puede hacer una investigación realmente idónea, de calidad, con el estándar probatorio que exige el nuevo modelo, es imposible. Y por esa razón es que muchos corruptos logran su absolución por falta de elementos de convicción, porque la carga genera que la calidad de la investigación pues disminuya. Disminuye no solo la calidad de las investigaciones, sino también la calidad de las pericias, porque nuestros peritos con 490 casos tienen que hacer mucho más pericias y en menos tiempo, y la calidad de las pericias tampoco no son las idóneas y generalmente en juicio son muy cuestionadas, no porque el perito o porque el fiscal sea malo, sino porque este exceso de carga genera que la calidad no sea el idóneo. Y no solo baja ahí, bajan los requerimientos, baja la calidad de los requerimientos. Entonces, se produce un quiebre de la igualdad de armas en un proceso. Resulta que el corrupto sí, como tiene muchos fondos, contrata a muy buenos abogados y también contrata a muy buenos peritos. Entonces, en la balanza,
tenemos que el investigado por corrupción está en mejores condiciones de poder librarse de un proceso. En ese sentido, yo voy a hacer una invocación a la Comisión Provincial Anticorrupción, porque entiendo que esto debe de corregirse. Y debe corregirse, ¿por qué? Porque los fiscales con este número de casos no puede hacer una investigación, no puede garantizar que los corruptos se reciban una condena. Y por tanto, entiendo yo que la salida es que se exija a la Fiscalía de la Nación, en este caso, que el sistema anticorrupción solo sea competente de casos relevantes, de casos de mediana y gran corrupción, no de los casos menudos, no de los casos de bagatela, no de esos casos de cohecho de 5 soles, de 10 soles, de las apropiaciones de 1.000 soles, 2.000 soles. Por tanto, si ingresan 490 casos, si hiciéramos un buen filtro, significara que exagerando, entre 50 a 80 casos serían los casos que debamos de investigar. Eso generaría investigaciones realmente serias, responsables, objetivas y con el estándar probatorio que exige el nuevo modelo. De lo contrario, lamentablemente, muchos corruptos van a librarse. Lamentablemente. Entonces, y muchos dirán, ¿y qué hacemos con el resto de los casos? El resto de los casos se puede redistribuir entre los fiscales penales, que son más o menos de un promedio de 150 fiscales penales, que si se redistribuye estos 400 casos, no le tocaría ni a 2 casos o 3 casos en el peor del escenario. Entonces, 3 casos que se le genere, 3 casos de bagatela o sin mayor relevancia que se pueda redistribuir en un fiscal penal, no les va a generar mayor problema. Pero los 490 sí es de gran preocupación para el sistema anticorrupción, porque a raíz de este ingreso de casos, lamentablemente, el nivel que se requiere realmente no es el idóneo. Por tanto, esperamos que este tema, este pedido pueda ser de alguna forma agendado en esta Comisión Anticorrupción, porque de lo contrario, cuando vamos a ver que muchos corruptos se libren, en gran parte es por esta problemática que tiene el sistema anticorrupción del Santo. En ese sentido, lo que la Fiscalía tiene que hacer, lo que el sistema anticorrupción tiene que hacer, es concentrarse en la gran corrupción, no en los menudos, no en los chiquitos. Y si vemos la incidencia de los casos a nivel nacional, en promedio a nivel nacional se tienen más de 32,000 casos. Y este número de casos es un imposible de que el sistema anticorrupción los pueda asumir. Es un imposible que se pueda hacer una investigación seria en este número de casos. Es un imposible que nuestros peritos elaboren o evacúen informes periciales de calidad en este número de procesos. Esto tiene que cambiar. Y esto no tiene una salida, digamos, controvertida o reñida. Porque, por ejemplo, en los delitos de tráfico de drogas, los fiscales de tráfico de drogas solo ven casos pues grandes de tráfico de drogas. Los casos, por ejemplo, de microcomercialización los ven los fiscales penales comunes. Entonces, al fiscal de antidrogas no se le recarga con un caso menudo. En los casos de los delitos de criminalidad organizada, los casos para que puedan ser de competencia de criminalidad organizada pasa por un filtro. O sea, criminalidad organizada revisa el caso y dice, este caso sí me corresponde, sí es parte de criminalidad, te recibo.
y si no, te lo devuelve. Pero en el sistema anticorrupción no, todo se recibe. Chico, grande y mediano y gran corrupción están ahí y hay muchos distractores, demasiados distractores que generan que no se haga un trabajo realmente serio y por eso es que muchos de los plazos se vencen, muchas de las investigaciones no son como las que quisiéramos tener. Ya para finalizar, les quería comentar que si la corrupción solamente es del nivel de funcionarios, eso no genera realmente mayor riesgo o mayor problema. Podemos abordarlo porque el funcionario pues no es un delincuente, será un corrupto, pero no es un delincuente común o armado como para que genere o atente contra nuestras vidas. Pero como hemos visto hace un par de años, ¿qué había ocurrido? Que esta organización criminal de funcionarios públicos generaron alianza con las organizaciones criminales comunes, de delincuentes comunes, con sicarios. Entonces, esta fusión, esta alianza, sí es muy peligrosa. Y muy peligrosa, ¿por qué? Porque esto es lo que ocurría. Porque cuando los fiscales investigaban, tenían lazos, tenían influencias en el más alto nivel, y cuando alguien se osaba denunciar, ¿cómo terminaban los fiscales? Defenestrados, destituidos, con quejas, con denuncias. Y tenemos la historia reciente de que estos fiscales perdieron su trabajo. Y a los fiscales que eran titulares, éramos sometidos a permanentes llamadas de amenazas. Y cuando no funcionaban las amenazas, llegaban pues, por ejemplo, este arreglo floral que le llegó a la doctora Nancy Moreno, y que es real, que no es cuento, no es México, es Perú, es nuestro Chimbote en el que nos llegaba arreglos funerales, que nos estaban anunciando la muerte. Y esto es totalmente real, que no debemos de olvidar. Y cuando eso no funcionó, llegaron las cartas de amenaza de muerte, llegaron las balas. Eso no debe de olvidarse, eso es algo que no puede volver a pasar y eso es algo que siempre tiene que quedar en la memoria para que no se repita. Y esa fusión, esa alianza generó esto, generó muchos muertos. Existían personas que denunciaban actos de corrupción, pero lamentablemente el Estado no tuvo la capacidad de proteger, de brindar seguridad y terminaron muertos. Todas estas personas que podemos ver en las imágenes han sido lamentablemente producto de estos actos de fusión o de alianza entre funcionarios y la criminalidad organizada. Y como les señalaba, muchos de los alcaldes logran ser o tienen una campaña millonaria, tienen una campaña bastante solvente, logran las alcaldías y cuando acceden al poder tienen que cumplir pues con las buenas propas a estas empresas. Y cuando no se cumplen, ¿qué pasa? Pasa lo que le ha ocurrido acá a un alcalde de N. Peña, que lo mataron por no cumplir con el compromiso de la campaña. Eso es lo que produce esa fusión de la criminalidad organizada con funcionarios corruptos. Y eso es demasiado peligroso. Y eso también genera pues temor en la población, genera temor en las autoridades y tenemos que imponernos frente a estos hechos que generan zozobra en la sociedad. Solo como una reflexión final, quería señalarles, bueno, la historia, que todos probablemente lo hayamos escuchado, de este expresidente de Lee Kuan Yew, que fue presidente de Singapur, que convirtió a una aldea de pescadores en una potencia económica mundial. Y no hubo mayor secreto que la lucha contra la corrupción. La lucha en el que para derrotar la corrupción tenemos que estar en la capacidad de enviar a la cárcel a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todo el mundo, que
se involucre en actos de corrupción. Tiene que acabarse el acto de compasión, de decir, pobrecito, tiene familia, tiene hijos, tiene carrera, es fiscal titular, es juez titular. Y a veces los ayudamos porque es fiscal titular. Ah, no, es titular, le vamos a hacer daño. Oye, pero si cobró, si se corrompió, tiene que asumir las consecuencias. Igual si es juez y cobró, igual tiene que asumir las consecuencias. Si es alcalde o es gobernador o es gerente, igual tiene que responder por sus actos. No podemos ser compasivos con los actos de corrupción. Y el mensaje es que para que el país salga adelante, para que el país mejore en esta situación económica, tiene que producirse cero corrupción. Muy bien, amigos y amigas, muchas gracias. Con esto termino mi presentación. Gracias por la atención prestada. Muchas gracias.